tardes tengan todos ustedes. A nombre de nuestras autoridades de la Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades, tengo el gusto de saludarles y darles la bienvenida al ciclo de webinars de apoyo a la docencia en línea por la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje. Damos ahora inicio a este webinar que lleva por título Atención a cuestiones socioemocionales. Y para iniciar daré lectura a la síntesis curricular de nuestras invitadas. La doctora Guadalupe Valillo Bueno es directora del Bachillerato a Distancia y MOOC de la UNAM. Es psicóloga con máster y doctorado en educación, coautora de 20 libros en educación y psicología y 5 ebooks con lecciones para nivel medio y medio superior. Es coautora del trabajo que recibió el premio de la NUYES 2009 de Innovación Educativa y por su trayectoria profesional en el campo de la formación continua y en línea. Recibió el premio de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia. Tiene el privilegio de dirigir el Bachillerato a Distancia de la UNAM y MOOC, así como la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia. Bienvenida nuevamente, doctora Guadalupe. La maestra Vania Pineda es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid. Es candidata a doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Ha sido profesor de asignatura y asesora del propedéutico Estrategias de Aprendizaje a Distancia. Actualmente forma parte del equipo de Bachillerato a Distancia de la UNAM, donde colabora con los diferentes proyectos que se desarrollan. Invitamos a nuestros asistentes a la sala virtual Teams a comentar y escribir sus preguntas en el chat. Y a quienes nos siguen en el canal oficial de CCH por YouTube, los saludamos afectuosamente y les invitamos a que participen en esta sesión enviándonos sus preguntas para las ponentes. Damos ahora la palabra a nuestras invitadas. Bienvenidas. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y sobre todo con un tema que está en nuestro corazón y en nuestra mente, que es la consejería. Es parte de los esfuerzos que hacemos en el Bachillerato a Distancia para tener a los alumnos muy cerca, muy comprometidos, muy motivados, para identificar cualquier cosa que pudiera llevar al abandono y para identificar cualquier tipo de problemática que esté haciendo complicado que sigan adelante con su programa. Eso, como ustedes saben, es algo que compartimos todos los programas académicos y es algo que nos preocupa a todos los maestros. Entonces, les vamos a platicar en esta sesión algunos tips, algunas cosas muy específicas para que esto pueda resolverse de la mejor manera. ¿No es así, Vania? Claro que sí, este modelo está pensado justamente para atender todas las cuestiones, incluso también de tipo emocional. Vamos a ver que hay herramientas de este modelo de consejería que nos ayudan a reducir los niveles de ansiedad que a veces pueden generar los estudiantes, los niveles de frustración, y esto nos ayuda a que estén siempre muy motivados para poder participar en su proceso de aprendizaje. Exacto. Pues vamos a, no sé, Vania, si tú puedas compartir, porque me dicen que sí tengo los permisos. Sí, pero yo puedo compartir mi pantalla para presentar el PowerPoint, ¿no? El PowerPoint. O el PDF, lo que tú decides. Ustedes me dicen si ya se ve. Pues bueno, déjenme irles platicando que este es un modelo de consejería como muy diferente de lo que el sentido común dice, de lo que normalmente hacemos en la vida diaria. A ver, yo les quiero preguntar y ustedes me dirán por el chat si cuando tienen una amiga o un amigo cercano y lo ven verdaderamente dado al queso, ahí todo deprimido, toda deprimida, y entonces ustedes le dicen, no hombre, no te preocupes, la vida es bella, todo esto va a pasar. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A ver, si nos platican en el chat, ¿han hecho eso de decirle a alguien que no pasa nada, que la vida se va a poner muy bonita? Sí, nos dicen, le damos ánimos, ok, dice Elena Plácido. Sí, con nuestra mejor intención, pero creo que no les ayuda esa respuesta. Nos dice Ricardo Arturo, Trini nos dice que sí, Mónica nos dice que algunas veces.
Pues yo creo que son cosas que nos salen del alma y tenemos ganas de que la otra persona se sienta mejor y le echamos porras y le decimos que así sea. Nos dice Trini, son las palabras comunes. Nos dice Raúl Arnoldo, buscamos darle una renovada visión de la problemática que tiene. Bueno, vamos a ver los asegúnes de este tipo de consejos y entonces nos vamos directito a la siguiente diapositiva. Sí están viendo ya, ¿verdad? Estamos viendo. Entonces vamos perfecto. a ver qué es, cómo se come y cómo manejar algunas técnicas. Vámonos a la siguiente. Bueno. ¿Les comparto la encuesta o no? No, no es necesario, Vania. A ver, díganme, por favor, si es falso o es verdadero. ¿Es necesario explorar las causas para entender y luego solucionar los problemas? ¿Qué dicen a esa afirmación? ¿Es necesario explorar las causas para entender y luego solucionar los problemas? ¿Es cierto o es falso? ¿Alguien nos quiere contestar? ¿Verdadero, verdadero, verdadero? Ok, vamos a la segunda. La experiencia y la formación del docente le permiten saber qué es lo que más le conviene a sus estudiantes para que aprendan. ¿Eso es falso o es verdadero? Verdadero, verdadero, verdadero. Ok, la tercera. Lo primero que debemos usar es el sentido común para resolver los problemas. ¿Cierto o falso? Ok, ya tengo la visión perfecta. Bueno, Elena dice que es falso. Elena, ¿puede activar su micrófono y decirnos por qué dice que es falso? Elena Plácido Jurado, ¿nos podría abrir el micrófono y compartir? O si no, Ricardo Arturo. Sí, aquí estoy, gracias. ¿Por qué es falso esto de usar el sentido común? Sí, porque no siempre el sentido común nos da la mejor perspectiva. A veces nosotros podemos creer que tienen determinada situación, pero no es eso lo que en realidad está pasando. Entonces tenemos que ahondar, como decía el primer enunciado, explorar las causas y entender qué está pasando para así poder ahora sí pues probar diferentes soluciones. Ok, muchas gracias, maestro. Pues sí. Bueno, déjenme decirles que desde el punto de vista que vamos a abordar, estas tres aseveraciones son 100% falsas. No es necesario explorar las causas para entender y solucionar los problemas. No es cierto que nosotros sepamos qué le conviene a los estudiantes y no es bueno usar el sentido común. Entonces, como verán, ya desde aquí, pues es como una sacudida de tapete total. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a adentrarnos en la lógica de esta teoría. Vamos adelante, Vania. Ay, perdón. A ver, si nos quieres platicar, Vania, cómo funciona nuestro bachillerato. Claro que sí. Bueno, este sistema de consejería en línea está inserto dentro de un modelo educativo que es el del bachillerato a distancia de la UNAM, y dentro de él podemos encontrar a varias figuras que se encargan de hacer que todo funcione de maravilla, a nivel de los estudiantes para que logren su aprendizaje, pero también a nivel de la gestión que se realiza para que haya una plataforma que sea funcional, que los estudiantes ingresen a tiempo, que tengan disponible los accesos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un coordinador que trabaja en cercanía con otras dos figuras que son el tutor o consejero y el asesor. El asesor es aquel profesor que es experto en el contenido disciplinar de la asignatura. Es el equivalente pues al profesor, así como ustedes, ¿no? Que imparten sus clases en el CCH. Y en el caso de este modelo de bachillerato tenemos la figura del tutor o consejero. El tutor o consejero es un psicólogo educativo que tiene formación y herramientas de psicopedagogía para poder atender todas aquellas cuestiones pues que se presentan en el escenario de aprendizaje en línea y a distancia, y está orientado pues a atender aquellas dificultades. A lo mejor si un alumno muestra
pues carencia de conocimiento previo, o a lo mejor sí tiene alguna dificultad en el manejo de las herramientas de la computadora que tienen que ver con el entorno virtual. Todas estas cuestiones las hace el consejero, pero además es la persona que se encarga de implementar todas estas herramientas de consejería en línea que les vamos a platicar justamente en este taller. Y ahí se van a dar cuenta, pues, cómo este modelo atiende justamente a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la motivación, y está muy orientado también a potenciar las capacidades que los estudiantes tienen. Ya más adelante también van a darse cuenta que parte de la concepción de este modelo tiene mucho que ver con eso. El asesor y el consejero pues no está nunca por encima, ¿no?, del estudiante. El estudiante es un ser agentivo, ¿no?, que tiene herramientas y que cuenta con ellas para poder salir adelante en las situaciones que se le vayan presentando dentro de sus estudios. Pues muy bien. Vamos a ver estos 7 puntos que son como cosas fundamentales del modelo de consejería que está basado en terapia breve enfocada a soluciones, que es un tipo de terapia sistémica dentro de la psicología posmoderna. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas. Lo primero, bueno, nada más tengo que decirles que me encantó la reacción de Alma ante lo que dije. Y yo creo que se van a seguir sorprendiendo porque es de veras un enfoque interesante en muchos sentidos. La primera cosa es que toda su orientación está en el futuro. En esta teoría se dice que lo que ya pasó es inamovible. Lo que estamos viviendo también está atado por muchas circunstancias, por muchas cuestiones, por muchas fuerzas que no están permitiendo el cambio. Y el único lugar donde hay posibilidad de hacer una transformación es en el futuro. Entonces, todo lo que vamos a hacer con este tipo de enfoque es conversar y demás acerca de lo que va a ser, no de lo que fue ni de lo que es. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que esta orientación nos permite alejarnos de problemáticas que nos están jalando hacia el mantenimiento de la dificultad que estamos viviendo en ese momento. Vamos a ir viendo con algunos ejemplos cómo se hace esto de la orientación de futuro. En la siguiente, tenemos también que cada quien tiene una realidad. Todos nosotros hemos estado, por ejemplo, en un choque que pasa en la esquina. Si yo le pregunto a la señora de junto a mí quién tuvo la culpa, a lo mejor me dice, pues fue el Tsuru rojo. Y si yo le pregunto a otro señor que está junto a mí, me dice lo contrario, que fue la otra persona. Y le pregunto a una tercera persona y me dice, no, entre los dos tuvieron la culpa. Y a otro dice, no, el problema fue que el semáforo estaba descompuesto, así es que nadie tuvo la culpa. ¿Cuál es la realidad en esa situación? Para cada uno de ellos, lo que dicen es la realidad, pero es contraria o muy diferente a la de los otros. Y lo mismo nos pasa con nuestros estudiantes. A veces nosotros podemos ver cuál es el problema desde fuera y tenemos certeza absoluta que este muchacho no está avanzando por A, B y C. Cuando nosotros hablamos con él nos dice, no, maestra, perdóneme mucho, pero usted está totalmente equivocada. Mi problema es X. Y no hay manera de hacerle ver que yo tengo la razón, que es A, B y C. Y esto tiene que ver con este supuesto básico de la teoría de psicología breve. Nadie tiene la realidad completa. Cada quien tiene una parte de la realidad y esa parte de la realidad se conforma como la realidad, así como mayúsculas, para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ser como respetuosos de esto, porque de otra manera entramos en choque de nuestra visión de la realidad con el otro. Entonces, eso hace que se inmovilice y que no se dé la solución del problema. Vamos a la siguiente diapositiva, Vania, por favor. Y vamos a ver que los valores, las premisas, las creencias y las percepciones de este individuo son las que van a privar para que determine qué es viable y qué no, qué es solucionable y qué no, por dónde se va a ir y por dónde no. Entonces, si no tenemos en consideración todo ese bagaje personal único de esa otra persona, no vamos a poder incidir en que haya una mejora en la situación educativa.
La que sigue, Vania, creo que esa es tuya, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, ¿qué es esto de la inevitabilidad del cambio? Tiene que ver con una cuestión de entender que al final de cuentas todo lo que existe en este planeta y en esta realidad es dinámico, ¿no? Se encuentra en continuo movimiento. Entonces, muchas veces las situaciones que podemos encontrar con nuestros estudiantes y que nos hacen pensar, híjole, qué difícil es que esto vaya a cambiar, es completamente al revés. Acá la visión es que todo es dinámico y todo se encuentra en continuo movimiento y por tanto el cambio es inevitable. Muchas veces las situaciones difíciles que enfrentan nuestros estudiantes tienen que ver con la activación de determinados mecanismos artificiales que están previniendo que ese cambio ocurra. Pero no quiere decir que es una dificultad que va a permanecer o que se encuentra allí para siempre, sino que con las herramientas que nosotros vamos a ir viendo en este taller, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos incidir para desactivar esos mecanismos artificiales que están previniendo que ocurra el cambio. Entonces, ese es otro de los supuestos y hay que tenerlo también siempre bien claro, porque nada es inamovible, sino al revés, todo es dinámico y todo se encuentra en continuo movimiento. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que nuestra vida se parece más a la montaña rusa que está a la derecha que a este lugar árido. Pero aún en ese lugar árido está habiendo cambios cada milisegundo en la conformación de la arena, en cuestiones químicas, físicas, en cuestiones de cómo viven y mueren y crecen y nacen insectos y reptiles y demás. O sea, todo cambia. De hecho, es muy difícil mantener algo estático. Si ustedes ven, por ejemplo, estas parejas que no se divorcian, pero se llevan de la patada, pues le meten un montonón de esfuerzo a no divorciarse, aunque parezca extraño. Todos los días se levantan de pésimo humor, mentalmente le dicen eres una bruja y la otra desde la cama le dice hijo de la mañana y así se la pasan, o sea, haciendo 1000 esfuerzos, pero manteniéndose allí. Entonces todo eso cuesta mucho trabajo mantener algo estático y es mucho más fácil dejar que las cosas fluyan y parte de lo que se hace acá en terapia breve se dice, uno lo que hace es quitar piedras para que la persona pueda seguir adelante. La que sigue también, ¿verdad, Vania? Ah, sí. Bueno, ya habíamos visto al inicio que cada uno percibe la realidad de su manera y entonces lo que percibió la señora que vio que el Datsun había chocado y que él fue el que tuvo la culpa, para ella eso es lo que funciona en la realidad, pero también tenemos que darnos cuenta de que estamos en interacción con el otro. Y entonces, de cierta manera también, esa interacción que tenemos entre unos y otros hace que construyamos la realidad tanto de manera individual como de manera colectiva. Y en términos de lo que es la terapia breve, esto nos sirve también para entender el papel o el rol que tendríamos que asumir ante el estudiante. No debe de ser un rol o una posición que sea superior a la del estudiante. Tenemos que entender que nosotros como consejeros somos mediadores, lo que decía Lupita hace ratito. Lo único que tenemos que hacer es quitar las piedras del camino para facilitar que ese potencial que el alumno tiene se desarrolle al final de cuentas. Y bueno, vámonos a una parte clave, que es cómo usar propositivamente el lenguaje. Bueno, esto era lo individual y lo colectivo. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva de cómo podemos simplemente metiendo una palabra o cambiando una palabra, dar un sentido totalmente distinto a lo que comunicamos a nuestros estudiantes o a nuestras parejas, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Vámonos a la siguiente. Ahí tenemos, me gustó tu trabajo, pero hay que resolver los problemas. ¿Cómo se vibra esa respuesta de mi maestro? Me gustó tu trabajo, pero es como cuando nos dicen, mira, te quiero mucho, pero me rechoca que dejes todo tirado. Pues uno piensa, pues no me ha de querer tanto. Y entonces, si quitamos el pero, cambia muchísimo. Me gustó tu trabajo. Ahora solo, le agrego el solo, hay que solucionar cositas. Cambio problemas por cositas, le agrego el solo y le quito el pero. ¿Cómo es diferente una de la otra? ¿Nos quieren comentar en el chat? ¿En cuál tienen más ganas de hacer algo por la maestra?
Nos comentan por el chat. ¿Les gusta más, me gustó tu trabajo, pero, o me gustó tu trabajo, ahora solo hay que? La segunda, dice Mónica. Igual dice Alma. Entonces, a esto se le llama lenguaje estratégico. Por ejemplo, no has logrado entender esto. ¿Qué pasa si yo digo, aún no has logrado entender esto? ¿Se dan cuenta cómo el meter el aún implica que hay esperanza, que ya merito, que dentro de poquito va a suceder? Pero si yo digo, no has logrado entender esto, es como te entierro, te olvido, bye, porque esto está muy difícil. ¿Se dan cuenta cómo, como dice el maestro, ya se me perdió, Fen, cambia el contexto. O sea, una palabrita hace que haya una diferencia. Vámonos a la siguiente, y ahora vamos a ver el respeto absoluto por el otro, del que ya ha estado hablando Vania, y el uso de la postura one down. Desde luego, como cada quien tiene su realidad, yo tengo que respetar la realidad que tiene la otra persona. Si de primera instancia entro en confrontamiento con esa otra persona, ya amolé la cosa, porque no hay manera de que nos entendamos. La otra persona luego sale a la defensiva y va a estar así contra mí, contra todo lo que yo vaya diciendo. Entonces, eso es un problema. Nos dice Raúl Arnoldo, hablar el término cositas. Esa es otra herramienta de terapia breve que se llama cambio de intensidad, maestro. Por ejemplo, si yo digo, estoy furiosa con mi marido, si mi amiga, mi mejor amiga que me está escuchando me dice, ¿por qué estás furiosa? Ella me está reforzando que tengo razón en estar furiosa. Me deja como en el mismo nivel de intensidad alto. Cuando yo estoy furiosa, generalmente no quiero solucionar nada. No tengo la motivación, está mi impulso a todo lo que da, estoy pensando más con mis hormonas que con mi cabeza. ¿Sí me explico? Y entonces lo que conviene es que la otra persona baje mi intensidad. Entonces, en lugar de decir, ¿por qué estás furiosa? Me dice, ¿por qué te enojaste? Se fijan que enojaste es diferente de furioso. Furioso está acá arriba, enojaste está acá abajo. Y entonces yo le digo, ay, pues me enojé porque no entiende que tengo mucho trabajo y me pidió que le hiciera un desayuno complicadísimo. Y entonces mi amiga que me quiere tranquilizar me dice, sí, me imagino que estás molesta. Pues sí, claro que estoy molesta. Ya pasé de estar furiosa a enojada a molesta. Y entonces ya me dio para que mis emociones sean más manejables por mí misma. Entonces, por eso tengo. Gracias a usted, maestro Arnoldo. Bueno, vamos a ver esto del asunto del respeto por el otro. Vámonos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que muchas veces nos colocamos así en un pedestal allá arriba y entonces somos totalmente inaccesibles para nuestros alumnos. Hablamos como si nosotros tuviéramos toda la verdad absoluta de todo el mundo, pasado, presente y futuro, y que el otro tiene que ser iluminado por nuestra gran sabiduría. La verdad de las cosas es que, sobre todo en cuestiones socioemocionales, esto es muy relativo. Porque quien ha vivido consigo mismo los 19 años o los 16 años que tiene es mi estudiante. Él se conoce mucho más que lo que yo puedo haberlo conocido en estas semanas o meses de clase. Entonces, yo no me puedo erigir en un experto, en un pedestal para iluminarlo. Lo que tengo que hacer de acuerdo a esta posición es presentarme al mismo nivel e incluso por debajo. Voy a dar un ejemplo de esto. Si, por ejemplo, yo le digo al estudiante, mira, lo que tú tienes que hacer es decirle a tu mamá que necesitas privacidad 3 horas de la tarde para que puedas hacer tu tarea totalmente solo porque ya no te puede estar encargando a tus hermanos. Sí, la bronca es que yo, maestro, no conozco cómo es la vida en casa de ese muchacho, qué lugares hay disponibles,
¿Qué es la circunstancia de la señora que a lo mejor está enferma, que sale a traer el pan para que coman los hijos, porque no, si no trabaja esas 3 horas, no va a haber cena esta noche? O sea, yo no puedo entender cuál es la circunstancia del alumno. Entonces, no le puedo dar tajantemente soluciones a sus problemas de cotidianidad. Lo que tengo que hacer es preguntarle, bueno, si tú fueras, por ejemplo, tu mejor amigo, ¿qué te recomendaría? Él que te conoce tan bien. Y entonces a lo mejor el muchacho dice, bueno, que yo lo que debería de hacer es preparar algo que entretenga a mis hermanitos durante 1 hora. Por ejemplo, dejarles un juego así súper bonito, empezar yo y después dejarles que lo hagan, encargarles que hagan un dibujo o que entre los dos hagan un collage o alguna cosa así, para yo tener tiempo de echarles un ojo, pero sabiendo que están seguros, y poder estudiar. A lo mejor a esa conclusión llega, ¿me explico? Y entonces en ese momento él es experto en su vida. Yo lo que tengo que hacer para colocarme, cuando yo le pregunto qué haría otro, tú dime qué solución, me estoy colocando en un plano de igualdad. Pero si yo todavía quiero estar un escalón por debajo para aumentar el sentido de autoeficacia del muchacho, lo que tengo que decirle es, a ver, está muy buena tu ejemplo, de hecho lo voy a tomar muy en cuenta para otros casos similares al tuyo porque está buenísimo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy elogiando la capacidad de solucionar un problema a través de una situación que contempla las necesidades de la mamá y lo que él requiere. Y entonces, al yo decirle, lo voy a usar en el futuro, me estoy colocando por debajo de él. Él es experto en esta técnica, yo le aprendo. Y eso genera, como les decía, este sentido de autoeficacia, este sentido de yo puedo solucionar los problemas en mi vida. Vámonos a la siguiente, que esta es terrorífica, porque siempre tenemos ganas de sabernos el chisme. Oye, ¿y por qué está así? ¿Por qué está deprimido? ¿Y por qué no está haciendo la tarea? ¿Y qué estará pasando en su casa? ¿Y qué broncas tendrá? Eso lo dejamos de verdad, dicen los expertos, para el lavadero. Acá lo que interesa es las soluciones, y las soluciones se encuentran en el futuro. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Este es un uso del lenguaje estratégico. En lugar de decirle, ¿cómo le harías para solucionar esto que me estás contando? Si yo le digo, ¿cómo le vas a hacer?, estoy asegurando que él tiene una respuesta. ¿Se dan cuenta? Estoy asumiendo que tiene la posibilidad de dar una respuesta, de solucionar su situación problemática. Y entonces, al hacer este interés por soluciones y no por las causas, no nos enredamos en toda la parte de las causas. Les voy a decir, hemos estado acostumbrados por nuestra formación, incluso en cuestiones científicas y demás, que lo primero que tenemos que saber son las causas. Aquí no es útil por esto. Imagínense que yo estoy deprimida. Y entonces, si yo estoy deprimida y quieren saber la causa, ¿qué me dirían? A ver, pónganme en el chat, como qué cosa me preguntan para que yo les pueda decir la causa de mi depresión. Soledad. ¿Pero qué me van a preguntar? ¿Qué te ha pasado? No, hombre, tienes unas 2 horas, ahí te va. Fíjate nada más todo lo que me ha pasado. Perdí mi chamba, vino la pandemia, no tengo un peso, las letras de mi coche están hasta acá, están a punto de embargarme. Para el colmo, mi marido está de un genio terrible porque tampoco tiene trabajo, ya no sabemos qué hacer. ¿Cuánto tiempo creen que yo puedo estar hablando de mis problemas? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? Me podría pasar todo el día, ¿están de acuerdo? Todo el tiempo que ustedes tengan disponible para escucharme, lo haría. Y diría que la vida no vale nada, que la verdad es que yo prefiero dormirme y quedarme en mi cama, que me siento fatal, que no tengo ganas ni de levantarme, ni de lavarme los dientes, ni de bañarme, ni de nada. Y así me podría pasar horas y horas. Cada vez que yo digo esto, me estoy como autoafirmando que eso es lo correcto, que esa es mi realidad. Y eso no sirve de nada,
Preguntarle a alguien deprimido por qué está deprimido. ¿Perdón? Está haciendo frío, ¿no? Se siente algo. Creo que hay un micrófono abierto de alguien que está hablando del tiempo. Bueno, entonces, por eso no tenemos interés en las causas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y entonces Vania nos va a platicar de esta técnica de cómo conocemos el problema sin preguntarle a la persona cuál es el problema. Claro que sí. Estamos acostumbrados justamente a eso, ¿no? Lo más común o lo que nos diría el sentido común es que cuando hay un problema, pues lo que tenemos que hacer es preguntar por qué surgió ese problema o cuáles son las causas del problema, y eso, como ya vimos, no conduce a nada y nos quita tiempo, ¿no? Muchas veces también tenemos que tomar en cuenta que estas intervenciones que hacemos con los estudiantes tienen que ser efectivas en términos del tiempo que nos toma, ¿no? El lograr que el estudiante construya el cambio. Entonces, una manera de no centrarnos o focalizarnos en las causas que originan los problemas es a través de esta estrategia. ¿Cómo le podremos hacer o cómo podemos formular la pregunta usando ese lenguaje estratégico para conocer el problema a través de los intentos que el alumno ha hecho para resolver esa problemática? Porque si ya se presentó, nosotros tenemos que estar en ese entendido, ¿no? De que el estudiante quizás ya hizo un intento por solucionar esas cuestiones, y eso nos sirve de pretexto para que nos explique cuál es la situación y tengamos elementos para poder llegar a él, ¿no? Es diferente preguntarle ¿qué es este problema que tú tienes? A ¿qué has intentado hacer para resolver esta situación que me estás platicando? Con esto estamos haciendo una apertura para que el alumno pueda hablar sobre la situación, pero en términos solucionables, en términos de las cuestiones que él ya ha intentado hacer, y eso nos da herramientas para poder detectar ciertos elementos que deberían a lo mejor modificarse o cambiarse. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué has intentado hacer? Y entonces el estudiante nos podría decir, uy, pues yo ya intenté aprenderme de memoria la guía, he dedicado todo el domingo a estudiar, me quedé toda la noche preparando el examen y de todas maneras no tuve buenos resultados. Entonces, si se fijan, aquí ya nos está dando mucha información que nos va a servir para poder quitarle las piedras del camino al estudiante y que pueda llegar a la construcción de una solución que le funcione. Aquí nos podemos dar cuenta que pues está utilizando una estrategia de memorización, ¿no? De los contenidos de aprendizaje, que quizás a lo mejor no es la más idónea para que él pueda llegar a una comprensión significativa, ¿no? De los contenidos. Estamos viendo también que a lo mejor transcurre toda la semana y es hasta el domingo que se sienta a estudiar, y una noche antes del examen es que quiere que le entre todo, digamos, a la fuerza, ¿no? Entonces ahí estamos viendo también que quizás hay unas cuestiones en relación con el manejo de los tiempos, la distribución de las actividades que hace para poder salir adelante con sus estudios. Sería muy diferente si nos enfocamos en la problemática, ¿no? En por qué razón el alumno está teniendo esas dificultades para aprender. Eso nos podría llevar incluso a cuestiones que no queremos que ocurran, ¿no? Quizá con eso estaríamos fomentando que se siente incapaz e ineficaz. En cambio, si preguntamos qué has intentado hacer, lo estamos hasta impulsando para que él mismo piense las cosas y las verbalice además, las cosas que ha llevado a cabo. Lupita, ahora sí, ¿tú nos hablas tú sobre las excepciones? Claro que sí. Esta es una técnica que me encanta, porque cuando uno tiene un problema, uno como que de repente ve todo negro, ¿cierto? O sea, de repente estamos clavados en que todo es negro y que el panorama está horrible. Y entonces aquí, en lugar de eso, le decimos a la persona, a ver, por ejemplo, yo nunca he sido buena en matemáticas. Y entonces, si yo me asumo esa afirmación de mi alumno, pues no hay solución. Casi es, pues, copia todas las matemáticas de aquí a que salgas y inscríbete en una carrera que no las tenga. O sea, no puede ser que partamos de una premisa que congela todas las posibilidades. Entonces, lo que hacemos es irnos, como en la siguiente diapositiva, a una discusión de este tipo. Por favor, piensa en una vez que sí pudiste con algo de matemáticas. Porque mira, si estás ahorita en segundo de prepa, en segundo de CCH,
perdón, pero algo tuviste que hacer bien en matemáticas porque has visto mate desde que estabas en kinder. O sea, algo sí sabes de mate. Entonces piensa una vez que sí pudiste. Aquí el ejemplo no era de mate, pero bueno, me entienden la idea. Entonces, bueno, el estudiante o la estudiante piensa y dice, pues una vez, a lo mejor era un asunto de que no acaba de leer los libros. Una vez dividí los capítulos en varios días y en la noche le contaba a mi novio lo que había pasado. Entonces yo le pregunto, ay, oye, qué padre, entonces ya tuviste éxitos. Esa es una primera confrontación con esta idea terrible de que es nefasta para leer libros, ¿no? En el caso de este ejemplo. Ya es una confrontación, ya ella se autodemostró que sí ha podido en el pasado con una estrategia que ella se inventó. Entonces, mi siguiente asunto es, ¿cómo vas a usar esa excepción del pasado en donde fuiste exitosa en la bronca que tienes ahorita para esta bronca? Y le digo, ¿cómo puedes aplicar esa solución ahora? Y entonces seguramente me dirá, pues le voy a hacer exactamente lo mismo. O ahorita no tengo novio, pero al galán que me interesa, pues le voy a hablar en las noches y le voy a decir que estoy leyendo algo padrísimo, que si no quiere que se lo cuente. En fin, voy a hacer algo que permita que la estudiante llegue a una solución por sí misma. Aquí el asunto es que los planes que mejor seguimos son los que hacemos nosotros, no los que nos dice alguien más, y menos un adolescente. La mamá, ¿ustedes creen que no todos los días le dice, Mariana, ponte a leer el libro, ya va a ser tiempo de que entregues el reporte completo y mira, está ahí completito, ni lo has abierto? Todos los días le ha de decir eso es sentido común. Tenemos que hacer algo diferente. Y esto es hacer algo diferente. Buscar una excepción del pasado, traerla, que diga la solución ella y preguntarle cómo va a usar esa solución o ahorita. A ver, vamos a la siguiente. Sí, bueno, otra estrategia que funciona muy bien en este ámbito escolar tiene que ver con esto, ¿no? Partir en trozos manejables. Muchas veces si detectamos estudiantes que se sienten abrumados por la cantidad de tiempo que deben dedicar a los estudios o porque se les ha roto a lo mejor alguna rutina que ellos ya tenían implementada y entonces perciben o sienten que los estudios interfieren con esa rutina, algo que nos puede ayudar mucho es hacer que el alumno formule una solución basada en esto, en partir en trozos manejables. Entonces, para eso nos puede servir muchísimo. Si, por ejemplo, le proponemos al estudiante, ay, perdón, me desconcentré. No, es que, ¿sabes qué? Que yo me equivoqué y dejé copié para el formato la anterior, entonces no va lo de abajo, nada más si fuera una oficina. Porque es el ejemplo, sí, es el ejemplo anterior. Perdón, fue mi error. Sí, no. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que el alumno llegue a esa solución de seccionar en partes pequeñas el tiempo que debe dedicar a los estudios, y eso lo podemos lograr a través de seccionar nosotros para el estudiante o hacerle ver el panorama que tiene y plantearle tareas que tengan que ver con ir dedicando por pequeños pasos el tiempo. Por ejemplo, si es un estudiante que estaba acostumbrado a dedicar cierto tiempo para ir al gimnasio, pero ahora tiene que sentarse a estudiar y hacer las cosas, y llega un punto en el que, por ejemplo, de estar estudiando, se desconcentra porque ya está pensando en las cosas que antes hacía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una estrategia buena puede ser decirle al estudiante, oye, ¿qué te parece si esta primera hora que ya estás dedicando a los estudios, ¿no? ¿Cómo verías si puedes hacer esto y ya después haces la actividad que tenías programada, ¿no? De esta manera el alumno puede entender que puede ir administrando los tiempos de manera diferente, sin distorsionar la rutina que ya tiene implementada, pero a la vez en siguientes o consecuentes sesiones que tengamos con él de intervención, podemos ir aumentando los tiempos de tal manera que se pueda incorporar la dedicación a los estudios que él está haciendo sin que se vaya interfiriendo con las actividades que él ya tenía puestas. Entonces, muchas veces es un cambio de percepción que se tiene que lograr en el estudiante y que a través de la intervención que se hace,
se vaya partiendo en cachitos pequeños, ¿no? Esta situación para que pueda ir administrando sus tiempos de una mejor manera. Exacto, por ejemplo, si le decimos, si se tratara de una oficina con muchos proyectos, ahorita que tú te sientes agobiado con 5 asignaturas y proyectos para cada una de ellas, ¿cómo le harían? Y entonces el alumno podría decir, bueno, pues a lo mejor yo podría negociar que me den tiempos diferentes de entrega y que, por ejemplo, del primer proyecto me dejen entregar el lunes y entonces me dedico por completo y termino eso. Salgo de eso, me dedico al segundo y arreglo que me lo dejen entregar el martes, miércoles, jueves, viernes, se acabó. Al final de la semana tengo todo resuelto. A lo mejor esa es una forma en que secciona la gran bronca de 5 asignaturas en proyectos individuales. O si decide que trabaja con otros y entonces entre todos van a dividirse las funciones. En fin, hay como diferentes opciones, pero todo tiene que ver con seccionar una montaña para que tenga pasos que son manejables. Vámonos a la última estrategia que queremos ilustrar, que es cómo lo ve el otro. En la siguiente diapositiva dice, si tu mejor amigo te viera, ¿qué diría? Y estamos pensando en el muchacho que decía justamente, pues me la paso el domingo encerrado, no duermo toda la noche, etcétera. Y entonces, cuando uno le dice, a ver, piensa que tu mejor amigo te va a decir cómo ve esta solución. Dice, pues que yo no soy bueno para memorizar nada, me conoce perfecto que yo no memorizo, que odio dedicar el domingo a estudiar, lo odio. Yo soy futbolero, a mí me gusta la pachanga de los domingos en la tarde con mi familia y me gusta irme con mis amigos más tarde. Que me quedo dormido a la menor provocación. Claro, yo no aguanto toda la noche, yo no soy una de esas personas que dice a las 12 de la noche estoy fresco como una lechuga y a las 5 de la mañana sigo fresco como una lechuga. Yo a las 10:30 de la noche me quiero ir a mi cama a dormir. Entonces, si eso me diría mi amigo, pues eso me hace ver que lo que yo estoy implementando como soluciones no son exitosas. Y entonces le decimos, bueno, ¿qué te recomendaría? Pues seguramente me diría que mejor me una a su equipo, que lo que ellos están haciendo es que cada quien estudia una parte súper a fondo y la explica máximo en 20 minutos a los demás. Y entonces ahí resolvemos todas las dudas y seguimos adelante. Entonces, de esa manera vamos como resolviendo las cosas entre todos. Y eso te va a gustar porque te gusta la pachanga, eres amiguero, etcétera. Y 2, no te quita todo el domingo ni las noches que siempre vas a querer estar dormido. Entonces, es una manera de cambiar la perspectiva y de ver con ojos frescos el problema que tengo. Bueno, y esto nos remite a lo que les dejamos en la tarea inicial, que es, ¿qué haces con este estudiante? Lo que les habíamos planteado es, un estudiante en 2 ocasiones no ha subido a tiempo su trabajo, lo que le ha quitado puntos de la calificación. Esto lo ha desmotivado. Quiere dejar su asignatura para recursarla más adelante. La calidad de sus respuestas y trabajos siempre es muy adecuada, pero le gusta entregar documentos perfectos. De ahí que en ocasiones no llegue a los tiempos límite. Entonces, no sé, Vania, si nos puedas leer algunas de las respuestas que nos dieron los maestros en estos días. Claro que sí. Yo creo que dejo de compartir pantalla entonces, ¿no? Por favor. A ver, permítanme tantito. Bueno, vamos a dar lectura. ¿Decimos nombre o no decimos nombre? Pues sí, ¿no? Sí. A ver, el maestro Antonio Granillo Martínez nos dice, quizás compartirle que los tiempos, especialmente en este semestre, están un poco apretados, por lo que es importante hacer lo posible porque entregue a tiempo sus trabajos. Por otra parte, del lado del docente, tal vez suavizar la escala de evaluación a fin de que se valore más el esfuerzo del estudiante y no la perfección de los trabajos. Ok, a ver, ¿cuál otra? Luego, la maestra Rosa Nayeli López Pacheco nos dice, en mi caso siento que no me he visto mucho con este tema. Los trabajos que entregan mis alumnos en general son vistos en clase y los alumnos que son muy dedicados normalmente entregan sus trabajos a tiempo porque en clase realizan importantes avances y los tiempos son acordes, ya sea un trabajo
ya sea un trabajo o un examen. Sin embargo, una solución a algunas problemáticas que he tenido, debo reconocer que lo que he intentado es hablar con ellos, pero no he tenido mucho éxito. Ok, aquí nos acompaña la maestra Rosana Yeli. Muy bien, el maestro... ¿Perdón? ¿Algún otro comentario de los maestros? Sí, el maestro Ricardo Arturo Trejo de ITA, lo que haría sería hablar con el alumno para hacerle ver que es mejor un trabajo hecho que perfecto, y que ya sea en los trabajos escolares o en su vida profesional, va a ser más importante hacer un buen trabajo, pero no obsesionarse con hacerlo perfecto, porque es muy probable que se le hagan observaciones de todas maneras. Lo que sí debe tomar en cuenta es que muchas veces es necesario ajustarse a los tiempos solicitados por cuestiones de organización y que el no hacerlo lo hará perder algunas oportunidades importantes. Finalmente, le diría que por 2 trabajos que no ha entregado no vale la pena abandonar la asignatura, que es mejor tomar la experiencia como aprendizaje para que no le vuelva a suceder, pero que continúe intentándolo sin ser perfeccionista. Hay algunos más. ¿Quieres que les dé lectura o ya con eso? A ver, me gustaría a lo mejor, creo que aquí nos acompaña el maestro Trejo, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Gracias. ¿Tendría posibilidad incluso de abrir su cámara para que podamos platicar directo con usted? A ver si ahí me ven. Sí. Ahí lo vemos, maestro. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Oiga, a la luz de lo que hemos visto en esta sesión, en donde yo no dirijo las acciones del estudiante, ¿cómo ve la respuesta que usted dio? Decirle que no sea perfeccionista, que es mejor un trabajo hecho que uno perfecto y que no abandone. ¿Es consistente con esto que vimos o no es consistente? Pues en sí tendría que modificarlo en el sentido de buscar cuál puede ser una solución para él. Exacto. Y ahora que comentaron, ¿cómo le ha hecho en el pasado para no abandonar otras asignaturas, ¿no? Y aún así, pues seguir entregando? ¿Y cómo le ha ido con esa cuestión de ser perfeccionista? Exacto, exacto. Dio usted en el clavo, muy bien aquí, también Raúl Arnoldo Romero le está dando su dedo pulgar para arriba de que todo está muy bien. Muchas gracias, maestro. Exactamente de eso se trata, de ver cómo lo ve él y que él construya una solución. Bueno, creo que ya son las 2 de la tarde y me parece que se ha agotado el tiempo de esta sesión. No sé, Clau, si es el momento de cerrar. Sí, entonces yo le cedo la palabra a Tsimba para que... nada más, podemos enseñar 2 cositas más, las 2 últimas pantallas. Claro que sí. 28, Vania. Sí. Claro que sí, ahorita le enseño. Y también aprovecho para decirle a los maestros que en el Teams creé una carpeta con el nombre de este webinar para que allí puedan ustedes subir ya su reformulación, ¿no? Que nos pongan la respuesta a la pregunta que les planteamos y ya luego allí mismo nos ponen la reformulación ya con base en lo que se vio en esta sesión. ¿Cómo lo reformularían para que hicieran ustedes ahí una labor de consejería basada en este modelo centrado en soluciones? Y vamos entonces a compartir la pantalla. Les vamos a compartir un sitio web. La única lata es que está en inglés, pero creo que hay manera de automáticamente generar subtítulos si no es un idioma en el que se sienten cómodos. Pero son sesiones de 5 minutos de terapia de quien inventó este tipo de terapia centrado en soluciones. Es del grupo de la Fundación Milton Erickson. Y entonces aquí lo vamos a ver. Ese es el código QR. Si tienen un celular y activan ustedes su lector de códigos, los lleva directo a este lugar. De cualquier manera, vamos a poner aquí la presentación completa, ¿verdad, Vania? La podemos poner aquí en el chat y sí. Pueden ustedes ver esta diapositiva en particular. Y la siguiente diapositiva, Vania,
ese librito que hicimos justamente con cada una de las técnicas explicadas e ilustradas de las que estamos viendo. El primer capítulo se dedica hacia la parte teórica, pero ya hacia el 3 todos son puros ejemplos y puras técnicas como las que vimos hoy de buscar excepciones, de conocer el problema a través de sus intentos de solución, etcétera, ¿no? Y entonces les va a ser muy fácil porque son puros problemas educativos. Les va a ser muy sencillo asociar el tipo de técnica que viene de la psicología clínica, pero aplicarla a la parte educativa. Nos dice Elena Plácido que cómo se consigue. Es un libro de acceso abierto de la UNAM, lo publicó la UNAM, y ahí está ahorita les pongo si quieren rápidamente si ustedes ponen, yo creo que consejería en línea, déjenme hacerlo aquí en Google, me late que en línea UNAM. Y entonces, si yo pongo consejería en línea UNAM, sale directamente en Google, en una búsqueda, la dirección electrónica en libros abiertos UNAM. Así es que está como muy, muy fácil que ustedes lo consigan. Yo ahorita estoy teniendo un poco de problema con mi internet, está un poco lento, entonces en cuanto pueda les pongo aquí la liga en cuanto se abra la página. Pero de cualquier manera este código QR que ustedes ven aquí les indica cuál es. Creo que ya la tengo, a ver si les es de utilidad. Entonces un libro gratuito que pueden ustedes bajar y van a ver que se relacionan muy fácilmente con él. Creo que eso es todo. Al final están nuestros correos electrónicos por si alguien quiere seguir la conversación. Y les agradecemos mucho, como siempre, nuestro cariño, nuestro agradecimiento a Clau, a Simba y a todo el equipo CCH, que es un lugar donde nos sentimos como en casa. Siempre somos recibidos con una sonrisa y queremos mucho a todos sus maestros. Gracias, maestros, por estar atentos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por siempre ser tan amables con nosotros y compartirnos sus experiencias. Yo invitaría a los profesores para que nos acompañen en la siguiente sesión donde el tema va a ser anotación digital, que seguramente también les va a resultar de mucho interés. Gracias.